Bueno, vamos a dar comienzo. Contarles un poquito la intención de esta clase, que es compartirles cosas que a mí me hubiera encantado saber, entender cuando empecé a emprender y que las aprendí así como un poco a los tropiezos, que está muy bien y es una manera muy válida de aprender, ¿sí? Eso es algo que lo primero que quiero validar es eso, que a veces parece que vemos como el camino de una persona. Todos tenemos personas que admiramos, que sentimos como, wow, qué bien que lo están haciendo, qué lindo cómo comunican, qué bueno que puedan vivir de lo que hacen. Y solo vemos esa parte, solo vemos como el resultado. Y lo que no estamos viendo es que detrás de todo eso hay un montón de prueba y error. Eh, y bueno, se trata un poco para mí de validar que en esa prueba y error hay mucha potencia. Me gusta mucho, hay una historia que dice que me la contaba una amiga, que cuando te hacen una entrevista para entrar a trabajar en Google, una de las primeras cosas que te preguntan es de tus experiencias pasadas laborales, ¿cuáles fueron tus mayores errores? Y eso siempre es súper incómodo de responder, ¿no? Porque a nadie le gusta hablar de sus errores. En una entrevista de trabajo todos queremos mostrar nuestra cara más bonita y nuestras cosas que nos salen maravillosas. Pero eso, claro, tiene un poder súper grande que es justamente el de poder ver cuáles fueron los aprendizajes, porque nuestros errores nos hablan de aquellas cosas que tuvimos la oportunidad de transitar y de aprender. Una persona que no cometió errores, que no se equivocó, que no se encontró con obstáculos, es una persona que se los va a encontrar porque todos nos los encontramos en algún momento y que va a tener menos experiencia a la hora de enfrentarse a eso. Entonces, esa es una de las primeras cosas que quiero traerles como con esta clase es el compartirles que en realidad cuando vemos a una persona que está haciendo aquello que le gusta, que lo consiguió, que se ve brillante y que se ve como wow, no es porque no haya cometido errores, no es porque no haya tenido inseguridades, no es porque no se haya encontrado con las mismas cosas que estamos transitando nosotros. Simplemente esas cosas son más invisibles y no se ven. Y una manera muy hermosa de empezar a compartirnos muchas veces es a partir de esa vulnerabilidad, porque eso genera mucha empatía en las personas. A veces nos cuesta exponernos y nos cuesta compartirnos porque sentimos que tenemos que tener el diamante pulido, ¿no? Tenemos que tener así la joyita lista para ofrecerla, perfecta. Y en realidad es más difícil conectar con eso que conectar con un ser humano que tiene sus inseguridades, que tiene sus dudas y que aún así elige exponerse y compartirse. Eso va a generar en el otro siempre como mucha más cercanía, ¿no? Genera como más horizontalidad. Eh, y esa es una de las cosas que quiero traerles porque me parece que para quienes practicamos yoga y estamos emprendiendo negocios conscientes en general, diría, es una parte muy importante. Tenemos como estas creencias que están conectadas a la venta, igual mentir, engañar, o este síndrome del impostor, ¿no? No soy lo suficientemente buena, no estoy lo suficientemente preparado. Esas son todas creencias que en realidad nos limitan y son creaciones de la mente, no son tan reales como nosotros los creemos porque nos estamos comparando con una versión idealizada de las otras personas, que es esa versión pulida. Entonces, uno de los objetivos para mí de esta clase es recordarles eso, como así, quiero abrir con eso, como para que ya entremos con el corazón abierto y con esa receptividad. Eh, y quiero compartirles un poco también de mi camino, porque yo también me encontré con esos bloqueos y con esas dudas, y justamente el poder de los bloqueos y las dudas es que ahí está guardado mucho potencial de desarrollo de habilidades, ¿sí? En mi caso particular, me gusta compartirlo como yo nací en Buenos Aires, crecí en una familia bastante disfuncional, perdí a mi papá cuando era chiquita, mi mamá con sus problemas económicos y sus cosas, quiero decir, no tuve ningún tipo de privilegio más allá de una educación y una familia que con sus disfuncionalidades igual me quería y me cuidó, que eso ya es un montón. Pero quiero decir, mi historia como de vida fue de hacerme yo sola, ¿sí? Eh, y desde ese hacerme yo sola me fui encontrando con muchas cosas que me dolían, que no me gustaban, tenía ganas de cambiar, y me encontraba con bloqueos y me encontraba con impedimentos.
Y entre esos impedimentos fui encontrando también caminos. Y esos caminos me fueron llevando también a tejer red, porque ahí donde nos encontramos con obstáculos, también nos encontramos con esos angelitos del camino que vienen a enseñarnos eso que nosotros necesitamos integrar o necesitamos ver o nos espejan cosas nuestras, de la misma manera que nosotros somos espejos para otras personas. Entonces, yo crecí, estudié en Buenos Aires. A los 24 años decidí dejar el trabajo que tenía en relación de dependencia, eh, y empezar un viaje. Tuve 3 años y medio más o menos de mochilera. Empecé mi viaje en el sur, en la Patagonia Argentina, desde Ushuaia, y subí por tierra hasta Colombia, y ese viaje me llevó un año y medio, donde fui también encontrándome con tener que trabajar de cosas que nada que ver con lo que yo hacía. Yo estudio bioquímica, trabajaba en un laboratorio, acababa de terminar mi primera formación de yoga, esto fue en el año 2014, principio de 2015. Acababa de terminar mi primera formación y empecé a viajar, y en ese viaje me fui encontrando con un montón de obstáculos y también con esto de quiero compartir, pero no estoy lo suficientemente preparada para compartir mi práctica, entonces haciendo trabajos que quizás no me gustaban, que no me llenaban, que no estaban alimentando mi creatividad ni mi carrera profesional, eh, porque simplemente no me sentía lista o no me animaba a hacer otra cosa. Y eso me llevó durante ese viaje, que después siguió por Asia, donde me seguí formando y seguí estudiando, como con esta sensación de necesito saber más antes de compartirme, elegí estudiar y encontré maestros y personas que me acompañaran en ese camino, que es algo súper importante también, no solo por el conocimiento racional, digamos, técnico que podemos adquirir, sino también porque estar en la presencia y en la energía de personas que son referentes, tenerlas cerca, realmente compartir tiempo con esas personas, también nos hace ver los procesos del detrás de escena, y la importancia de todo lo que sucede a nivel energético. ¿Cuál es la vibración, digamos, en la que esas personas están cuando están creando, cuando están compartiendo? Algo muy gracioso que me dijo una vez una mentora que yo tuve fue, nunca lances una clase, un workshop o lo que sea, nunca subas la primera historia, nunca lo compartas, por ejemplo, sentada en el inodoro. Tipo, no estés ahí sentada en el inodoro haciendo caca y compartiendo. Tipo, energéticamente, créate un contexto de esto es sagrado. Y esto tiene, que hacer caca también es sagrado, pero que esto tiene un espacio donde estás anclando una energía que es la que vos querés que llegue, ¿no? Entonces, prendete una velita, poné un incienso, centrate 5 minutos en tu cuerpo. Como todas esas pequeñas cosas cambian realmente cómo vamos a estar transmitiendo. O estoy compartiendo mis clases y estoy compartiendo mis cosas desde el miedo, desde la sensación de que no soy, de que no voy a llegar a fin de mes y entonces necesito vender más, o lo estoy haciendo desde tengo esto para compartir. Si esto me da recursos, genial. Si no, igualmente me va a dar otras cosas. Porque me va a dar otras cosas, porque simplemente el hacerlo ya me está transformando en esa persona que en verdad soy y me está empezando a sacar capitas de limitación. Entonces, a veces enfocamos los objetivos en cosas que no dependen de nosotros, y a veces podemos enfocar los objetivos en las cosas que sí. Entonces, lo que sí depende de mí no es el resultado final de lo que estoy haciendo, sino es cómo yo voy a sentirme cuando lo esté haciendo. Eh, Cómo va a ser esa energía en la que voy a estar vibrando cuando me anime a hacer eso que tengo ganas de hacer. Bueno, yo me encontré con esos obstáculos, seguí estudiando, me seguí formando y empecé a desarrollar un poco más de seguridad en mí misma gracias al acompañamiento también de las personas que me fui encontrando. Aún así, cuando llegué a Tenerife, hace unos 8 años, eh, empecé a trabajar en un hotel, y trabajaba en un hotel muchísimas horas al día, y sentía como ese llamado, esa vocación, estaba súper quemada. Era un trabajo como muy intenso físicamente y mentalmente. em, y sentía que no podía soltar eso, pero que ya no podía tampoco no hacer aquello que yo vine a hacer, que es a compartir el yoga y esta visión y a ayudar a más personas a que se conecten con eso. Y entonces empecé a trabajar paralelamente, dando unas horas de clase en un gimnasio. Y esas poquitas horas de clase en el gimnasio se transformaron en personas que me empezaron a pedir algunas clases privadas, entonces empecé a dar algunas clases privadas, y de pronto estaba trabajando 60, 70 horas a la semana, que era un montón. Y esas personas de pronto se empezaron a
a hablar de mis clases, que yo daba con mucha pasión y que también tenían un foco muy claro, que era, bueno, yo quiero que la filosofía del yoga esté presente en las clases, que no sea solo una práctica física. ¿Sí? Entonces yo sabía que mi foco iba por ahí. Yo quiero transmitir algo que las personas, como digo siempre, que no se lleven una respuesta quizás, pero que se lleven una pregunta que les quede resonando a lo largo del día y que les pueda traer sus propias respuestas o que les abra caminos que les lleven a buscar esas respuestas, ¿no? Como puertas abiertas. Em, y así fue que me empezaron a llamar de otros lugares y de pronto, en realmente cosa de 2 meses, yo tenía casi tantas horas por fuera de mi trabajo que por dentro de mi trabajo. Y tuve que renunciar a mi trabajo con un montón de miedo, porque todo era incierto, pasar de tener un contrato y un sueldo fijo a ser independiente y ver cómo iba. En el primer mes que trabajé de forma autónoma, trabajé la mitad de horas que yo trabajaba en el hotel y gané el doble. ¿Sí? Requirió todo lo que pasó antes para que eso sucediera. Todos los obstáculos, los miedos, los momentos de sentirme perdida. Todo eso fue nutriendo y fue también el combustible que me fue llevando a animarme a eso. Entonces, valoremos también los procesos cuando son incómodos, porque ahí hay un montón de riqueza. Y a partir de ahí ya fueron surgiendo otras cosas, fui conociendo gente, encontré el poder de trabajar en comunidad, seguí asistiendo a clases, a talleres de maestros y de profes que admiraba, les escribía, como, pero no les escribía tratando de conseguir nada, sino celebrando aquello que yo veía que a mí me encantaría hacer y yo todavía no me animaba. Y transformando también lo que puede ser a veces como, no sé, esto me da envidia o wow, esta persona, cómo lo hace, en admiración, ¿no? Al final es una energía que la podemos transformar en algo nutritivo y cuando sale desde el dar, como realmente, no sé, yo puedo decir, Male, qué hermoso tu trabajo, como realmente me emociona cuando compartís de esta manera, yo estoy haciéndolo desde la generosidad, pero esa generosidad también crea un campo energético que atrae, ¿sí? Entonces, em, hay algo de eso que comienza a girar y con eso que comenzó a girar empezaron a pasar muchas cosas mágicas, realmente mágicas. Em, y lo que yo, ¿por qué les estoy contando esta historia? Es porque yo no soy más especial que ninguna de las personas, de las 15 personas que están hoy conectadas acá conmigo. Soy exactamente igual. Soy exactamente igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Y acá nos vamos a ir un poco a lo práctico entre una persona que se encuentra con obstáculos y los trasciende y llega al éxito y una persona que se encuentra con obstáculos y se queda trabada en los obstáculos. ¿Cuál creen que es la diferencia? Porque para mí hay algo que es muy claro y es una decisión. Hay una decisión de atravesar el obstáculo. Y eso es algo que solamente lo podemos hacer nosotros. Esa decisión no la puede tomar nadie por nosotros, ¿sí? Entonces hay que tomar una decisión. Entonces me encuentro bloqueada en este lugar y tomo la decisión de atravesar este obstáculo. Entonces les voy a pasar como una especie de mapita, unos pasos. Y si quieren anotar esto, yo creo que acá ya se van a llevar un montón de valor de la clase de hoy. ¿Qué es? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay un obstáculo. Tenemos que verlo con claridad, ¿sí? Porque muchas veces estamos como en esa nebulosa de tanto pensamiento que no sé lo que está pasando. Entonces, punto número uno, reconocer los obstáculos, tomarnos un tiempo para observar. Por eso yo les pasé unas preguntas y, por ejemplo, la pregunta que yo elegí en este caso era, ¿qué hábito o creencia te está limitando? Esa es una invitación a reconocer el obstáculo, ¿sí? Entonces, si ya se las respondieron, ahí ustedes ya tienen muy linda información para trabajar, que vamos a ir viendo en la clase de hoy. Eh, una vez que tengo la claridad de que, ok, este es mi obstáculo, esta es mi limitación, a mí me gusta separarlos, si tenemos una lista de 10 obstáculos, por ejemplo, me gusta separarlos en dos categorías. Entonces les voy a pedir que pongan en el chat, así random, algunos de los obstáculos que escribieron, que se fueron encontrando, de sus creencias limitantes o de los hábitos que les drenan. Y vamos a desarmar un poquito eso, ¿sí? Entonces si se animan pueden escribir ahí algunas cositas que hayan surgido. Hermoso, creer que no voy a poder. Buenísimo. Inseguridad. Mm, miedito, sí. Que no soy suficiente. Vamos a hacer una cosa con estas creencias. Mientras ustedes siguen escribiendo, comenzarlo y no poder sostenerlo.
Ahí va. Vamos a hacer un primer ejercicio, que no estoy lista. Para mí es muy importante tener claridad en que hay dos tipos de obstáculos, los internos y los externos, ¿sí? Y poder separarlos en estas dos columnas, poder categorizarlos, ya nos va a dar un montón de claridad. No ser suficiente y no tener el conocimiento necesario. Entonces, todos estos obstáculos que estamos describiendo acá son internos. Y lo maravilloso de los obstáculos internos es que todos dependen de nosotros superarlos, ¿sí? Eso es muy hermoso, porque eso ya nos empodera un montón. Creer que mostrarme en red social tarda mucho tiempo y energía. Buenísimo, creencias, ¿sí? Está genial. Entonces, cuando empezamos con este primer paso de la lista de cómo voy a hacer para trabajar esto, primero reconozco mis obstáculos, segundo los categorizo. Estos son internos y estos son externos. ¿Cuáles pueden ser los externos? Puede ser, por ejemplo, estoy trabajando muchas horas a la semana, ¿no? Y me cuesta encontrar el tiempo. O no tengo los medios económicos en este momento para, no sé, abrir mi página web, que de pronto igual creo que es lo que tengo que hacer. Si se les ocurren obstáculos externos que ustedes estén atravesando, escríbanmelos también. Mm, Miedo a veces y que estoy preocupada. Bien. El entorno. ¿En qué sentido hermosa el entorno? Que te juzguen, que no te acompañan, que no puedo ser solvente económicamente, economía. Bien, tiempo. Estos son los dos ejes principales de los obstáculos externos, economía y tiempo, para la mayor parte de las personas. ¿Sí? Familiar, críticas. Ahí va. Bueno, cuando nosotros conseguimos establecer estas dos columnas, el mostrar esa parte espiritual abiertamente de la persona que no hace normalmente. Buenísimo. No sé si vieron, yo hace poquito subí un reel con Simón y con Simo estábamos hablando y yo le preguntaba, Simón de Escuela Soma, yo le preguntaba como cuál fue tu mayor bloqueo y el mayor bloqueo que él manifestó fue justamente eso, ¿no? El ser juzgado. Y muchas veces, o la mayor parte de las veces, somos juzgados por personas que ni siquiera es que son nuestros referentes, que las podemos querer igual, pero que no están teniendo una vida que nosotros decimos como, wow, yo quiero seguir tu consejo porque me encanta la vida que tenés. Por más que sea mi mamá, yo a mi mamá la quiero, pero no querría tener la vida de mi mamá. Entonces, cuando mi mamá me quiere dar opiniones sobre este tipo de cosas, yo igual la escucho, porque a veces hay sabiduría igual, o sea, cosas siempre podemos sacar, pero no sé si voy a dejar que eso me detenga, o no voy a dejar que sus miedos se carguen sobre mí. Mm. Vergüenza, miedo al que dirán, miedo a manifestarme, saber quién soy, miedo al rechazo, hermoso. Resueno con todo lo que están diciendo, o sea, todas las cosas me pasan, ¿no? Me pasaron en algún momento. Gestión del tiempo con otro laburo. Me hizo sentir re bien ese reel. Qué bueno. Sí, bueno, porque aparte es muy interesante. No me quiero ir por las ramas, quiero seguir con el paso a paso, pero les quiero hacer un paréntesis acá. Aquellas cosas que vemos como fortalezas en los demás suelen ser las mismas cosas que en algún momento fueron la debilidad de esa persona. ¿Sí? La fortaleza se crea desde un lugar de mucha vulnerabilidad. Yo necesito desarrollar herramientas para gestionar esa vulnerabilidad y si me dedico lo suficiente a eso, igual me vuelvo muy buena en eso, porque nos volvemos muy buenos en aquello que practicamos mucho. Si yo practico mucho la queja, igual voy a ser excelente quejándome, voy a encontrar motivos para quejarme por todo. Si yo practico el agradecimiento, me voy a volver muy buena agradeciendo y voy a haber motivos para agradecer en todo, ¿sí? Entonces, en el caso de Simón era esto. Simón es una persona que, si vos la conocés personalmente, se ve como el tipo más seguro del mundo, ¿sí? Sin embargo, los que lo conocemos muy en profundidad, sabemos que viene, toda esa seguridad viene de una profunda vulnerabilidad. Y de la misma manera, a mí, por ejemplo, me dicen mucho como sos muy clara cuando te expresás, o te expresás desde mucha autenticidad, o sos muy cercana. Y a mí la expresión fue lo que más me costó. Cuando yo terminé mi primera formación de yoga, te sentía tanta vergüenza de expresarme que guiaba la clase en una voz tan bajita que no se escuchaba. Y fue el primer feedback que me dio mi primera formadora. Como el flow está muy bien, la clase tiene sentido, lo que dijiste es hermoso, pero no se te escucha la voz.
Y eso yo lo fui puliendo y lo fui transformando y lo trabajé tanto que se fue transformando en algo que hoy en día es una de las cosas que me dicen los alumnos después de la clase, como, me encanta tu voz, me transmite paz, me transmite seguridad. Y yo les cuento cuando doy formaciones como, mirá qué loco, porque esto para mí era mi gran obstáculo. Y Frank, que tomó formación conmigo, puede dar fe de que se los comparto así. Em, entonces, bueno, sigo con el paso a paso, pero les quería hacer ese paréntesis porque también hay mucho poder en esas cosas que nos sentimos como más vulnerables. Una vez que tengo la lista de obstáculos y ver si son externos o externos, internos o externos, nos vamos a ir al tercer punto o al segundo punto que sería aceptarlo, ¿sí? Hay una parte de aceptación de aquello con lo que me estoy enfrentando. Eh, y aceptarlo significa poder verlo por lo que es sin ponerle emoción. Cuando yo le pongo mucha emoción a aquello que estoy viendo, estoy generando una historia, me estoy contando una historia sobre eso. Y cuando se trata de obstáculos, la mayor parte de las veces la historia que me cuento es una historia de resistencia, ¿sí? Es una historia en la cual o me coloco como víctima, víctima igual desempoderamiento, como bueno, esta es la situación que me tocó y yo no puedo hacer nada, ya me estoy sentenciando, ya me estoy diciendo que yo no puedo. Eh, o depende del arquetipo que cada uno encarne en este momento de su vida, pueden ser otras cosas, pero muchas veces es eso, ¿no? Es desde el desempoderamiento. Eh, entonces, hay algo de la aceptación y esto es lo que quiero traer cuando les comentaba, yo tengo una comunidad de WhatsApp y lo estuvimos hablando las semanas pasadas, que es cómo mantenerme regulado, y esto lo puse en la historia de ayer. Mantenerse regulado, mantener un sistema nervioso calmo en ese momento de aceptación es fundamental. Me gusta pensar en los astronautas que van al espacio, ¿no? Imagínate ir al espacio, o sea, está rarísimo, un miedo. Ahora, ¿qué es lo más importante que tiene que aprender un astronauta antes de ir al espacio? Es el arte de no paniquear. Lo peor que puedes hacer es entrar en pánico, porque cuando entras en pánico cometes errores, dejas de ver las oportunidades que hay, te cerrás, te bloqueás. Entonces, en ese arte de no paniquear es mantener el sistema nervioso regulado. Y en ese mantener el sistema nervioso regulado, vamos a poder empezar a ver oportunidades, vamos a poder reconocer como, ah, bueno, acá puedo pedir ayuda, bueno, con esto siento que puedo, como necesitamos eso. Y para eso es súper importante las prácticas que tengamos, ¿sí? Cada cual tiene sus prácticas, pero de alguna manera... para mí, el yoga y las prácticas somáticas son algo fundamental a la hora de encarnar mi propósito. Y de hecho, por ejemplo, el reconocer si estoy regulada o estoy desregulada también me hace darme cuenta cuándo es buen momento para compartir, cuándo es buen momento para ir hacia afuera y cuándo en realidad lo primero que necesito es nutrirme yo hacia adentro. A veces queremos salir a compartir y no estamos dándonos cuenta que primero necesitamos darnos a nosotros eso que queremos darles a los demás. Como necesito, ok, necesito más horas de sueño, necesito descanso. Quizás necesito tomarme un mes más antes de lanzarme a esto, para poder cultivar en mí un estado que me permita hacer aquello que quiero hacer desde esa regulación, lo cual va a hacer que cuando vengan los obstáculos, porque van a venir los obstáculos, ¿sí? Es inevitable, yo tenga como una tierrita firme, una base sólida desde la cual poder responder. Siguiente punto es analizarlo, ¿sí? Entonces yo ya vi el obstáculo, trabajé en esa aceptación, vamos a analizarlo. Entonces, acá la propuesta es analizar cuán grande es el obstáculo, ¿sí? ¿Cuán grande es? ¿Cuán poderoso es realmente? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? ¿Cuánto puede durar esto? ¿No? Por ejemplo, estamos hablando de falta de tiempo o recursos económicos. Ok, me hago una proyección. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Otra pregunta que me gusta hacerme es, ¿de qué maneras que aún no estoy siendo capaz de ver, yo podría generar esos recursos económicos o yo podría generar ese tiempo? Sembrar esa pregunta.
de qué manera esto que aparece como un obstáculo, que es mi falta de recursos económicos o de tiempo, se puede transformar en una puerta para mi desarrollo. Algo interesante acá es que muchas veces para poder llegar a ese lugar a donde queremos llegar, vamos a tener que atravesar otros pasos previos. Hay puntos intermedios. Quizás yo quiero llegar a ser full independiente y vivir del yoga, de mi negocio consciente. Pero quizás, al igual que me pasó a mí, para poder llegar a ese punto, yo necesité trabajar en el hotel. Yo necesité tener algo que me diera los medios y los recursos para establecerme. Yo acababa de llegar a Tenerife después de 3 años y medio como nómade, viaje por Asia, viaje por Sudamérica. Estaba súper desenraizada. Yo no podía llegar a directamente ponerme a dar clases en un parque, porque esa inestabilidad económica, por más que me diera tiempo, por ejemplo, ¿no? Que no fuera a estar trabajando muchas horas, esa inestabilidad económica me desregulaba. Yo necesitaba trabajar, saber que iba a cobrar mi sueldo, ahorrar un poquito. Como es re importante crearnos un espacio que nos sostenga en la regulación. Eh, y atravesar esos puntos intermedios, estar dispuestos también a entender que, bueno, igual voy a necesitar durante un tiempo hacer algo que no es exactamente lo que quiero, pero sé que tengo un objetivo, miro a largo plazo o a mediano plazo, ¿sí? Entonces, analizar el obstáculo, pensar cómo me puede afectar en lo concreto. Muchas veces ese obstáculo que estamos viendo, sobre todo cuando son los internos, esas ideas de cómo nos puede afectar, son historias que nosotros elegimos contarnos y de la misma manera nos podemos contar otra historia, ¿sí? La mente se puede reprogramar. Yo a mi mente la puedo entrenar para que me cuente una historia que me sirva. Y esto es algo clave, ¿sí? Cuando yo empiezo a analizar el obstáculo en ese paso y decido que me voy a contar una historia que me sirva, todo empieza a cambiar. Porque la historia que yo me estoy contando va a definir completamente el panorama de lo posible y lo imposible. Entonces, eso nos ayuda a observar nuestras fortalezas, nuestras debilidades también. Y nos ayuda a encontrar el camino de la menor resistencia. Esto es algo que viene muy del Tao, ¿sí? El Tao nos invita a seguir como el agua que va fluyendo. Y entonces el obstáculo, que puede ser una roca en el camino, imaginemos una roca muy grande, por ejemplo, en el curso de un río, en realidad está marcando el camino del río, está marcando el cauce del agua. No está mal que la roca esté ahí. La roca es parte de ese cauce, es parte de ese camino que el agua tiene que seguir. Eh, y cuando consigo entonces dejar de sentir tanta resistencia al obstáculo, porque lo analicé y lo vi claramente por lo que es, le di orden dentro de mi cabeza, ese orden que yo le di, lo que me genera es más disponibilidad de energía, porque lo que más energía nos quita en el mundo es la resistencia. No hay nada que nos drene más que resistirnos. Todo eso que resistimos es una fuga energética constante. En el momento en el que yo reconocí, acepté y analicé, solté la resistencia, toda esa energía que estaba puesta ahí la puedo empezar a enfocar en lo que yo realmente quiero conseguir. La saco del obstáculo y la pongo en la meta. Y es matemático, como esto no es teoría de que quizás si lo hago así, entonces funciona. No, esto funciona así. Es como son las leyes del mundo de lo físico, ¿no? Entonces, también confiar en eso, confiar en que esto que estamos haciendo en este momento, incluso esta lista, este paso a paso, es estructura. Y cuando tenemos estructura, las cosas, no quiere decir que vaya a salir todo perfecto a la primera, pero vamos a poder seguir un camino. Y bueno, me salgo del camino y vuelvo porque tengo esa estructura que me sostiene y tengo esa claridad. Y el último paso es la transformación. Y acá viene como la magia, ¿no? La alquimia que podemos hacer, aquello que nos empodera, que nos expande y que nos transforma en esa persona que es la persona que puede conseguir eso que yo quería. A mí no me gusta esto de la mejor versión de vos, como tengo como ahí diferencias con ver las cosas de esa manera. Pero lo que sí creo es que para yo conseguir ser, vamos a poner, no sé, un sueño, ser la dueña y la directora y la profe de una escuela de formaciones de yoga, que para mí fue durante muchos años un sueño, hasta que lo hice y abrí mi escuela y me fui a dar cursos a Bali
y di formaciones en India, y di formaciones en Tenerife, y estoy dando formaciones ahora en Brasil en otra escuela, pero de la misma manera estoy trabajando con gente que admiro un montón y compartiendo lo que es mi pasión. Si me preguntás estamos en el 2025, si me preguntás en el 2019 yo me moría de risa y te decía, imposible. ¿Cómo? No, no sé cómo, no tengo idea. Em, entonces, hay algo de todo esto de la transformación que es, ¿en qué persona me tengo que convertir para llegar ahí? ¿Quién es esa persona que consigue eso? ¿Y cómo yo puedo tomar todos los días pequeños pasitos que me acerquen a ser más parecida a esa persona? ¿Esa persona es mejor? No es mejor, no es mejor. No, nos salimos un poco, y yo les invito a salirse un poco de esta dualidad de mejor y peor, bueno y malo, sino más bien verlo como resueno más, me ilusiona más, me pone más, como me da más ganas de vivir esa versión de mí. La versión que estoy siendo hoy es perfecta porque es la versión desde la cual puedo sostener el momento presente y puedo tomar la decisión, que era de alguna manera el primer punto, ¿no? Entonces, necesito ser esta versión para tomar la decisión. Ni la del pasado la puedo tomar ni la va a tomar la del futuro. Esta está genial. Ahora, ¿cómo puedo empezar a caminar hacia esa otra versión que me puede llevar a los siguientes pasos? Y ahí vemos que todo obstáculo puede ser un aprendizaje, y un aprendizaje que nos cambie la vida, y ahí aparece como el refinamiento de las energías. ¿Cómo puedo transformar esto que inicialmente era una nube de confusión en algo que realmente me sirva, me nutra y me acerque a mi propósito? Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cómo? ¿Sí? Buenísimo. Qué bueno ver esos deditos para arriba. Qué bueno que sea claro. Em, entonces, acá ya esto que les estoy trayendo, les invito a que se lo lleven como tipo tarea de decir, bueno, me voy a poner a hacer estos pasos con mi proyecto, con mi propósito, con mis obstáculos, como para darle claridad. La claridad es el primer punto. A veces queremos pasar a la acción, pero todavía no tenemos claridad. Y entonces caos, ¿no? Y entonces se nos drena la energía, se nos va. Em, y hablando un poquito de eso, me gustaría como pasar al segundo punto, a la segunda pregunta que yo les hice, que fue ¿cuál es la emoción que más aparece? Y si se fijan, ¿qué hábito o creencia te está limitando y cuál es la emoción que más aparece? Están muy relacionadas, ¿no? Porque miedo a no ser suficiente, vergüenza, ¿no? O que me juzguen, o no sé, no sé lo suficiente. Son todas cosas que están relacionadas también seguramente con las emociones que aparecen, que pueden ser vergüenza, miedo. Si quieren escribir qué emociones aparecieron en el segundo punto, las charlamos un poquito y las desmenuzamos para hacer un ejercicio más con eso. Mientras van escribiendo, igual les cuento que a mí me gusta ver y reconocer que toda emoción es energía que se vuelve disponible. Cuando aparece una emoción fuerte, en realidad lo que está pasando a nivel sistema nervioso es que tenemos mucha energía que se está disponibilizando. Y cada emoción realmente lo que busca es sostener o cuidar una parte de nosotros. Por ejemplo, si lo que siento es, estoy viendo, claro, emociones de las que son cómodas y de las incómodas. La ambigüedad está perfecta, somos seres humanos y está genial, es así, es parte. Eh, Miedo a no ser suficiente, pero también entusiasmo y alegría, ¿no? Miedo a no ser suficiente, ahí tenemos algo como súper interesante que es eso que tiene que ver con si a mí me importa mucho aquello que voy a compartir, ¿no? Si realmente es algo que me mueve, que mueve mi alma, que como que para mí significa mucho, normalmente me va a costar más exponerme, porque es exponer como mi esencia, ¿sí? Y si yo tengo que, no sé, yo trabajo de camarera, por ejemplo, ¿no? Y cometo un error, la importancia de ese error seguramente yo termino, salgo del restaurante y me olvidé, ¿no? Porque no siento que me define como persona, esa comanda que tomé mal o esa mesa que me olvidé de atender. Ahora,
Si yo lo que estoy haciendo es compartir algo que sale de mi corazón y que siento que es mi propósito de vida y me encuentro con obstáculos y me encuentro con que intento y no me sale y me encuentro con que todo eso, voy a empezar a contarme la historia de que eso habla de quién soy yo, porque está íntimamente conectado con mi esencia. Entonces, ese reconocimiento también es importante, ¿no? De que igual, mientras más profundo sea y más desde el corazón salga aquello que queremos compartir, también más vulnerables nos va a dejar cuando esa falta de claridad y esa falta de organización haga que nos encontremos con los obstáculos y no sepamos cómo atravesarlos. Pero también aparece esto que es entusiasmo y alegría. Y el entusiasmo y la alegría, como energías, de la misma manera que, por ejemplo, la vergüenza viene a protegernos de la posibilidad del ridículo, de la exposición, que son todas cosas a las que los seres humanos no nos queremos exponer porque evolutivamente nos desarrollamos en sociedades y en comunidades y lo que buscamos es aceptación y pertenencia. Entonces, donde aparece la vergüenza o aparece la timidez o el miedo al ridículo o miedo a no ser suficiente, lo que aparece es el miedo al rechazo, a no pertenecer, ¿no? A salir a mostrar eso que es profundo e íntimo para mí y que me juzguen. De la misma manera, el entusiasmo y la alegría están diciéndonos, pero es por ahí. Es como, sí, te da miedo porque es importante, pero es por ahí porque tu corazón se enciende cuando lo haces. Y es como el motor y el combustible que nos dan ese empuje. Entonces, es normal que aparezca esa ambigüedad cuando estamos hablando de este tipo de propósitos. Vergüenza en lo personal con el cuerpo. Wow, esto es un temazo. A mí me encantaría dar una clase sobre esto porque me pasa mucho y porque pasa mucho en estos ámbitos donde estamos muy expuestos físicamente, ¿no? Donde hay como mucha cosa de cómo debería ser, de cuál es la imagen del yogi, de cuál es la imagen del... A mí, por ejemplo, una vez una amiga, no dentro del yoga, una amiga que corre, yo le dije como, ay, a mí me encantaría empezar a correr y me dijo, y pero vos no tenés un cuerpo de corredora. Y para mí fue como, listo, no voy a correr nunca en la vida, ya está, porque no soy tipo súper livianita y, ¿no? Eh, Esto es un temazo. En la mentoría vamos a hablar bastante de esto también, porque es una de las cosas que surgen y que son una exposición, ahí no tanto del ámbito de lo tan íntimo, sino como de algo muy, muy tangible. A mí me genera una especie de resistencia, ¿cómo esto estará bien? Como una cosquilla en la panza y trato de transformarla. Hermoso. Hola Janet, no te había saludado. Genial también, como ahí es donde podemos ver, ok, qué cosas eh, puedo seguir desarrollando. Una de las cosas que a mí más me gusta de compartir yoga es que me obliga a estudiar, a seguir estudiando. Cuando yo voy a dar una clase, me tengo que preparar para esa clase. Agarro los libros, saco los apuntes, vuelvo a repasar. Entonces, para mí es un doble beneficio. Es el beneficio de que estoy haciendo eso que quiero, pero además el beneficio de que sigo siendo alumna, sigo siendo estudiante. Vuelvo a mis maestros, les pregunto, miro cómo lo están haciendo otras personas, busco inspiración. Y eso va generando eh, más conocimiento y más seguridad. Porque muchas veces me quedo con que no, igual no sé lo suficiente. Y me encanta que traigan esto de la cosquilla en la panza, porque es como re somático, ¿no? A veces ni siquiera está tan claro qué es lo que pasa, pero siento algo en el cuerpo, esa incomodidad. Y está genial como observar, ok, ¿qué info hay ahí? Eh, ¿Y cómo puedo cultivar más seguridad? ¿Cómo puedo? Y para mí una manera hermosa es asumir que no le tengo que saber todo y que entonces puedo estudiar y puedo buscar un poquito más y puedo preguntar y puedo tomar cursos y puedo tomar mentorías, pero no necesito llegar a ningún punto final para empezar a compartir. Se aprende muchísimo haciendo y aprender haciendo también significa que a veces me voy a tener que poner frente a la clase y decirles a los alumnos, esta es la primera vez que voy a enseñar esto y quizás no sale perfecto, pero les invito a acompañarme, como yo estoy aprendiendo acá con ustedes. Como esa frase de cuando uno enseña, dos aprenden. Me encanta, ¿no? Desde ese lugar de autenticidad, como gracias por darme la oportunidad de explorar esta versión de mí. Qué hermoso. O sea, yo voy a una clase, el profe me dice eso, listo, yo vuelvo a esa clase. No me importa si se equivocó en el flow o si se olvidó una palabra en sánscrito, ¿no? Como, no importa, esa persona tiene algo para enseñarme que me inspira a otro nivel. Y eso es lo que más queremos los seres humanos. Queremos inspirarnos con otros seres humanos normales. Sigo leyendo un poquito más. Cuando pienso desde el compartirme me da entusiasmo,
pero me da miedo cuando aparece lo económico de por medio. Bueno, lo mismo que les decía antes, quizás es un montón empezar queriendo que aquello que vamos a emprender se transforme inmediatamente en nuestro sustento inicial, porque le pone un montón de presión y tanta presión, o sea, hay una cierta cantidad de estrés que nuestro sistema nervioso puede sostener a la vez, ¿no? Si ya es mucho estrés, entro en congelamiento y ¿qué hago? Me trabo y no hago nada. Entonces, periodos de transición como puntos medios. ¿Qué nivel de exposición puedo tener hoy? Quizás el nivel de exposición que puedo tener hoy es que tengo un trabajo de 40 horas a la semana y doy 5 horas de clase por fuera, ¿no? Quizás ese nivel de exposición hoy está bien, o 2 horas, da igual. Pero empiezo con ese pequeño nivel de exposición que puedo tener hoy y gradualmente le voy apostando un poquito más. ¿Que va a dar miedo? Va a dar miedo. El momento en el que renuncias a un trabajo con un sueldo fijo para lanzarte a ser autónomo, da miedo. Pero de nuevo, ¿qué diferencia hay entre la persona que tiene éxito y la que no tiene éxito? Es la decisión, ¿sí? La decisión significa que igual no va a salir a la primera, pero lo voy a seguir intentando. Porque no me voy a contar la historia de que eso habla de mi valor. Voy a tener una lista clara. Vamos a usar el ejemplo que di hoy. Hay muchas otras estructuras que vamos a ver en la mentoría de San Calpa que dan orden, porque hay muchas más cosas que estos obstáculos pequeños de los que estamos hablando, pequeños o grandes, de los que estamos hablando hoy. Pero voy a tener una estructura que me va a sostener y voy a volver y voy a mirar, voy a buscar claridad, voy a trabajar mi aceptación, voy a ir entonces a poder integrar, alquimizar, analizar y transformar. Entonces también eso, ¿no? Como ¿qué cantidad de exposición le quiero dar hoy a esto que estoy haciendo? Quizás hoy no sea que necesito ir 100% a vivir de esto. Quizás lo primero que necesito hacer es empezar a compartirlo. Ya lo estoy compartiendo. Muchos de ustedes seguramente ya están dando clases. Genial. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sí? ¿Cómo puedo expandirlo un poco más? Una cosa súper importante, de la que también vamos a hablar mucho en la mentoría, es esta creencia de que mientras más abarque en cuanto a temas, en cuanto a mi compartir, es como que voy a llegar a más gente. Y en realidad, por más que sea antiintuitivo, es al revés. Mientras más específico sea lo que yo comparto, mientras más yo me conozca a mí y sepa como, wow, este es mi superpoder, como en esto soy buena y sin miedo a decirlo, como este es mi superpoder, voy a llegar a más gente porque voy a llegar a la gente que está buscando a alguien que tenga ese superpoder y no va a dudar cuando me vea. Si yo hago todo, igual hay miles de personas en el mundo. Es como que estoy compitiendo con el infinito. ¿Sí? Como, pf. Ahora, mentorías para profes de yoga. Voy a usar este ejemplo, ¿no? No hay tantas personas dando mentorías para profes de yoga. ¿Por qué yo lo estoy compartiendo? Porque yo resiento que yo puedo ayudar a las personas a hacer esto. Como resiento que he ayudado a un montón de personas a romper con sus inseguridades, con sus miedos, y que es como buenísimo, quiero ayudar a más gente a hacer esto. Eh, Clases, yo puedo dar clases de un montón de cosas. A mí que me gustan, a mí me encanta enseñar filosofía. Yo sé que yo sé mucho de eso y que me apasiona y que entonces desde la pasión que yo siento lo puedo transmitir y puedo hacer que una persona que los Yoga Sutras le parecían lo más aburrido del mundo, de pronto le parezcan lo más práctico y útil para su vida cotidiana. Porque así lo son para mí. Entonces, sin miedo al éxito, reconocer en lo que somos buenos, porque hablamos de los obstáculos, pero también podemos hablar de las virtudes, ¿no? Reconozco, como, ¿cuáles son mis virtudes? Las acepto. ¿Cómo nos cuesta? A veces nos cuesta menos aceptar los obstáculos que aceptar las virtudes. ¿Sí? Entonces podemos hacer la psicología inversa. Mismo trabajo con los obstáculos, lo hago con mis virtudes. Otra tarea para el hogar. Entonces, y cuando reconozco eso, en lo que sí me siento cómoda y sí soy buena, entonces puedo decir como, bueno, listo, es por acá, voy a hacer más de esto. Y quizás esa es la transición. Estaba dando un par de clases a la semana de asana, pero me encanta la anatomía, o me encanta el mantra, me gusta cantar, o me gusta, no sé, la meditación. Listo. Voy a dedicarle un poco más de energía a esto en lo que yo realmente siento que así no ganara nada haciéndolo, lo haría con placer. Wow, es re por ahí. Entonces, de nuevo, cuando tengo claridad en eso, empiezan a aparecer las puertitas que me van llevando a más. Y llega un momento en que solo se empieza a equilibrar y solo empiezo a decir, uy, esto lo puedo soltar porque ya tengo esto otro que me sostiene. Igualmente, Fran, en respuesta y para cerrar esto, vamos a necesitar momentos de salto al vacío, ¿sí? A veces el salto al vacío es el único momento en el que en el que nos damos cuenta que tenemos alas, ¿sí? Hasta que no salté,
Pensé que era un pollito que solo podía caminar en dos patitas así tambaleándose. Y tomé un poquito de millón y de pronto salieron las alitas, ¿sí? Em, entonces la exposición también, o sea, ni sobreexponernos, ni, ¿cómo sería? Bajo exponernos. Como ni mucha exposición, ni demasiado poca. Porque cuando me paso de poca exposición, igual me vuelvo como incapaz, o me creo que soy incapaz. Sigo leyendo un poquito más. Me pasa que vengo del palo del entrenamiento de fuerza y comencé a caminar por este camino y por momentos la gente me dice, vos haciendo yoga y eso me da miedo y inseguridad. Hermoso esto. Yo creo que casi todas las personas que empezamos en el mundo del yoga estamos o venimos de otras cosas, como dudo mucho que alguien de acá haya nacido en una familia brahman india de casta yógica. Seguro que no. Entonces resuena mucho, nos pasa, nos pasó. Yo trabajaba como decía en una empresa, trabajé en un laboratorio, como venía de otro palo. ¿Qué me sirvió compartir realmente desde la autenticidad el por qué? Tipo, sí, estoy haciéndolo porque, ¿sabes qué? Desde que empecé a practicar, tipo, me empecé a sentir mejor conmigo, me empezaron a pasar cosas hermosas, me siento más en calma, me doy cuenta que me vinculo con mi familia de otra manera. ¿Qué estoy cultivando ahí? Vulnerabilidad, autenticidad, canales de conexión con otro ser humano y estoy plantando la semillita de la curiosidad. Y así esa persona nunca vaya a ser mi alumna, quizás en 5 años voy a ver que está haciendo yoga en otro lugar del mundo y quizás fue por eso, quizás fue porque estaba en crisis y se acordó que una vez Eli le dijo, che, ¿sabés que yo desde que empecé a practicar estoy notando estos beneficios? Casos de la vida real, ¿eh? Me ha pasado de ver hoy en día gente, yo trabajé un tiempo en una empresa de energía eléctrica en Argentina y me pasó que empezaron a venir, que nada que ver, o sea, realmente era una súper corporativo, tipo el tema de conversación para los argentinos, que saben, era Tinelli, que en ese momento era Showmatch, el auto que me compré y real que ese era el nivel de conversación de la gente, de la mayor parte de la gente de la empresa. Y yo estaba tan metida y tan en mi pasión con el yoga que empecé como a... No podía evitarlo, se me salía por los poros, hablaba de eso, escuchaba esa música, leía esos libros. Y la gente me veía como, esta es súper rara, pero lo raro también despierta una cierta curiosidad. Y después de un tiempo corto, y no porque yo lo estuviera buscando, venían de otros pisos de la empresa a decirme, tipo, che, ¿tenés tiempo para un café? ¿Me contás un poco eso? ¿Cómo es? ¿Y por qué? Entonces a veces también no menospreciemos que muchas veces la persona que parece que nos está juzgando o que se está sorprendiendo en realidad es una manera, quizás poco amable, de mostrar curiosidad. Porque si no, ni se daría cuenta y ni le interesaría. Entonces ahí hay algo. Sigo un poquito más. Entusiasmo y felicidad, pero no tengo tiempo para organizar todo lo que yo quiero. Quiero cambiar esto, termino de trabajar, me concentro en el al 100%, pero tengo miedo de la inestabilidad económica, pero sé que todo estará bien. Hermosa, Lila. Vuelvo a Tenerife, empecé a hacer campamentos de surf y yoga, lo cual era un sueño para mí hace 3 años, era lo estoy haciendo. O sea, tuve 3 campamentos y tengo un plan de hacer clases de yoga y compartir con mis yogis en Hungría. Hermoso, esto es un caso de éxito, o sea, y es precioso. Lila también tomó formación conmigo en Tenerife. Y yo vi mucha expansión, Lila, desde ese momento hasta ahora en tu camino. Como hiciste muchas cosas muy hermosas. Qué lindo, ¿no? Y sí, lo que dice Lila, aparecen los miedos, pero ese entusiasmo y esa felicidad me dan el impulso, entonces me sostengo ahí. Flor dice totalmente, siento que lo que quiero mostrar viene en un lugar demasiado personal y profundo y muchas veces quiero disfrazarlo. Sí, sí, porque es como salir, ¿viste? Cuando uno sueña que tiene que dar un discurso desnudo, tipo salgo al escenario y de pronto no tengo ropa, como re sí, pero qué hermoso. A mí me gusta mucho pensar también en estos casos en qué es lo peor que puede pasar. Y realmente lo único peor que nos puede pasar, lo peor, peor, peor que nos puede pasar, es morirnos sin haber hecho eso que teníamos ganas de hacer. Todo lo demás, historias de la mente, ¿sí? Que si las empezamos a desgranar, nos damos cuenta que no existen. Me gusta mucho esto que trae August Trowell cuando enseña esto de bajar las cosas a primer orden de realidad. Primer orden de realidad es como lo concreto, lo que sucede en el mundo de lo material, ¿sí? Todo lo demás es una historia y entonces como toda historia la puedo reprogramar. Y vamos a ver en la mentoría también eso, cómo me cuento otras historias que me sirvan más. Como no desde el me engaño a mí misma, sino desde el reconozco.
y gestiono el poder que tengo sobre mi vida a través de mi mente. O sea, la mente, el sistema nervioso es esa compu que está dirigiendo, ¿no? Que está abriendo las pestañas, cerrando las pestañas, organizando. Entonces, eh, muchas veces estamos jugando un juego y no conocemos las reglas. Todo el trabajo somático y del sistema nervioso y de regulación que vamos a hacer en la mentoría y que yo igual comparto en mis formaciones y mis clases, tiene que ver con eso. Aprendamos las reglas del juego. Cuando yo aprendí las reglas del juego, entonces puedo jugar mejor. Y en algunas rondas voy a ganar y en otras rondas voy a perder. Perder. Como no se pierde, ¿no? A veces se gana y a veces se aprende, pero nunca se pierde. Voy con una más. Mili, ¿no te pasa que cuando la gente piensa te critica porque creen que si no te paras de cabeza no sabes yoga? Hermosa pregunta. Y cierro con esa. Eh, Asana es solamente uno de los angas del yoga. Es una de las patitas del yoga, ¿no? Entonces, de nuevo, eso que puedo ver como, uy, no me paro de cabeza, la gente va a pensar que oportunidad de transmitir lo demás que el yoga sí es para mí. ¿Sí? Esa persona que me juzga porque no me paro de cabeza, se está perdiendo un montón de cosas hermosas de la práctica de yoga. Entonces, le transmito lo que es el yoga para mí. Como le digo, ¿sabes qué? ¿Sabes que estoy trabajando en hacer el paro de cabeza y me da un montón de miedo? Y todavía no me sale y me frustro. Y en ese momento en el que me pongo en el yoga mat y estoy practicando, aparecen emociones y yo respiro mis emociones. Y en ese respirar mis emociones aprendo a sostenerlas con más amor, con más calma. Y eso que parece que se trata sobre pararme en la cabeza, después me doy cuenta que cuando tengo una conversación difícil, aparecen unas emociones muy parecidas y las respiro y consigo sostenerme desde más calma y me doy cuenta que lo que estoy practicando cuando estoy en el mat, en realidad es lo que estoy practicando para la vida. ¡Boom! Listo. ¿Qué me vas a decir? Más yoga que eso no se consigue. Si me sé parar en la cabeza o no, da igual, ¿no? Entonces, un poco darle la vuelta a las cosas, ver las cosas más allá de lo que aparentemente son. Esto que acabamos de hablar, el paro de cabeza, es el obstáculo transformándose en camino. Si todo me sale muy rápido, hay muy poco por aprender. Si yo me pongo en el mat y me puedo parar de mano, pararme sobre la cabeza, hacer los mejores arcos del mundo, hacer el split, Hanumanasana en frío, genial, ¿qué estoy aprendiendo? Nada. Aburridísimo. Todo el aprendizaje está en el proceso. Todo el aprendizaje está en eso que me cuesta, igual me presento y lo hago. ¿Sí? No quiero alargarlo mucho más, podría hablar muchas horas de esto, pero quiero ir como dándole un poquito de cierre. Em, Entonces les voy a proponer que les dejo la última tareita, que es la pregunta número 3, era, ¿qué parte de tu historia nunca compartiste? ¿Sí? ¿Qué parte de tu historia personal te dio fuerza, pero nunca compartiste con tu comunidad? Entonces, les voy a proponer que te escriban un párrafo, puede ser una oración o lo que sea, que cuente esa historia. Entonces, por ejemplo, antes yo, inserte su historia aquí, ¿sí? Eh, lo que me transformó fue, o lo que aprendí de eso fue, y hoy eso me da la fuerza para, ¿sí? Un poco esta estructura. Entonces, antes me pasaba esto, o yo viví esto, o no sé, la historia que cada uno de ustedes tenga, que es esa historia como de transformación y de poder personal. Lo que me transformó, lo que aprendí fue esto. Quizás ahí aparecen los obstáculos nuevamente, ¿no? Como vía de aprendizaje. Y hoy eso me da la fuerza para tal cosa. Y si se animan, y esto ya es completamente opcional, pero como estoy siguiendo un poco la estructura de cómo van a ser las clases en la mentoría para que ustedes tengan también un saborcito de qué es lo que se pueden esperar, si se animan, se pueden escribir un post, una story, lo que sea, compartiéndolo como un primer paso de trabajar todos estos pilares de los que fuimos hablando, vulnerabilidad, cercanía, comunidad, yo soy igual que vos, eh, y en mis obstáculos hay fortaleza. Y si lo hacen, me encantaría que me etiqueten, me encantaría verlo, como poder leerlo. Si me dejan igual también lo comparto. Y se van a sorprender de la cantidad de resonancia que eso va a tener. Se van a sorprender de las personas que nunca se hubieran imaginado que les iban a escribir, que les van a escribir un mensaje y les van a decir como, wow, tipo, me tocaste, me pasó lo mismo, resueno. Entonces, opcional, lo hacen si quieren, pero les repropongo
que se lo lleven como ejercicio. Para quienes no están compartiendo en redes sociales, porque igual quizás no, igual lo charlan en su comunidad, en su curso de crochet, ¿sí? En no sé cómo se llama, donde practican calistenia. Da igual. Como, observen lo que pasa cuando comparten eso. Em, a ver cómo estamos de tiempo. Hermoso. Vamos a darle 10 minutitos más para hacer un cierre. ¿Hay algo? Si alguien quiere abrir el micrófono, compartir, preguntar algo, me encantaría darles este espacio para eso, antes de cerrar yo. Buena oportunidad para practicar, exponernos un poquito. ¿Now? ¿Nadie? Hola, buen Hola, día. buen día. Belén por aquí. Hola. Simplemente agradecerte por este espacio, por este encuentro. Eh, la verdad que es eso que decís, sentirte cerca, empatizar con tu historia, darme cuenta que muchas de esas características también las traigo, las trabajo. Eh, y está buenísima esta idea también de pensar en red, me sirve muchísimo. A veces siento como soledad. Y digo, estamos en la misma, ahí trabajando miedos, eh, exponiéndonos, esto que decías, como, bueno, mi esencia está ahí, es lo más vulnerable que tengo. Pero bueno, de hecho me emociona hablarlo, así que Hermoso. nada, gracias por eso. eh, y eso, gracias, Gracias. Acá en Brasil dicen, estamos juntos. tal Significa cual. que estamos juntos, nos estamos acompañando. Qué hermoso, gracias. Gracias, gracias. Bueno, si alguien más quiere compartir o decir o preguntar algo, más que bienvenidas. Hola. Hola, Fran. ¿Qué tal? Nada, recién lo que estaba un poco con ganas de compartir era que hace un montón que estoy intentando esto, exponerme un poco más y siento que nada, que vengo fracasando. Entonces, un montón del pensamiento que viene es, ok, ¿por qué ahora va a ser distinto? Entonces, intentando reconvertir eso en por qué esta vez va a ser igual a las veces anteriores. ¿No? Si Hermoso. ahora estoy teniendo, si ahora lo que está cambiando son las herramientas, ¿no? El acompañamiento y eso. Entonces, nada, de mi parte eso y sí, súper contento con esto que compartiste. Me sirve un montón. Qué bueno, Fran, me alegro un montón. Qué lindo eso, ¿no? Cambiar el pensamiento, cambiar el chip. Tipo, ¿por qué va a ser distinto? ¿Por qué va a ser igual? Me encantó. Muy bello. Hola Mari, acá de nuevo yo. Yo acá medio infiltrada porque en realidad me dio a dar clases de pilates. Eh, o sea, soy profe de yoga también, pero bueno, ahora hace un par de años que es solo pilates Esto vale para cualquier emprendimiento igual, ¿eh? y Todo lo nada, que hablamos. Re. y me recibí porque estoy dando clases en mi pueblo de San Cayetano, al sur de la provincia de Buenos Aires. Pero ahora me voy de viaje, así también medio de mochila y eso, y la verdad que me encantaría como seguir dedicándome a esto, sea online o donde esté, y bueno, y me está costando un montón como manejar las redes o abrirme, digamos, a otra gente que no es mis alumnos seguros de hace un montón, de un par de años. Así que nada, me resirvió y gracias. Qué hermoso. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Em, Quiero compartirles eso, que vamos a tener una mentoría, un acompañamiento. Se llama Sancalpa, va a durar 3 meses. Esto es como la puntita del iceberg. Hay mucho para trabajar, muchas cosas prácticas, ¿no? Como mucha claridad, mucho bajar a tierra y acomodar las ideas. Eh, Primero para entender qué queremos comunicar, desde dónde, reconocer esos miedos y esos bloqueos, cómo trascenderlos. Realmente hay ejercicios que son muy claros y que nos ayudan a transformar todo eso. Y después la parte práctica, cómo vamos a
realmente cumplir con objetivos que tengan que ver con ver los resultados. Realmente el programa está pensado de una manera tal en la cual en esos 3 meses van a ver un resultado, pero 100%. O sea, y también por eso lo invité a Simo y lo invité a Agus a compartir porque son personas que traen también una historia y una perspectiva que es súper rica. Y esto de crear red, ¿no? De acompañarnos. Entonces, si les interesa la información, me pueden escribir, todos tienen mi Instagram. También les quería contar que para las personas que estuvieron hoy en vivo, en esta charla, además de la mentoría, van a tener una sesión como uno a uno para ver sus procesos, como de regalo, ¿sí? Por estar, por conectarse, por traer su tiempo. Entonces, si se inscriben a la mentoría, también vamos a tener una sesión privada donde vamos a poder ver, ok, como una auditoría, ¿no? De, ok, ¿dónde estás? ¿En qué estás? ¿Cuál es tu caso personal, puntual? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Entonces, eso es un regalito que les quería hacer también por estar acá. De mi parte eso es. Si hay alguien más que se quedó con ganas de compartir, siéntanse libres de abrir el micro. Si alguien se tiene que ir, también está bien. Les mando un beso enorme y ojalá que nos encontremos y podamos compartir mucho más en esta instancia que viene o en otra.